Buenos días a todas y a todos, bienvenidos. Esta es una experiencia de Argentina Green Building. Les pido a todos disculpas por errores formales o técnicos que podamos tener. Como decía Alejandro Lerner, está todo hecho a pulmón, así que seguramente nos vamos a equivocar en algunos procedimientos, pero Guillermo Simón Padrós, que es nuestro director ejecutivo, viene trabajando hace muchos días en esto y esperamos no equivocarnos. Hemos sumado, ya tenemos los 100 inscriptos que Zoom nos permite operar y hemos sumado un canal de YouTube que creo que, por lo que nos explicaron, tenía un pequeño delay, pero que también está transmitiendo en este momento. Así que esperemos que todo salga bien. Para contarles, hace unos días, hace unos 15 o 20 días, en el medio de todo este maremándum que nos está pasando a los argentinos, en una reunión de Argentina Green Building, por supuesto por plataforma, vimos que los que somos del sector del aire acondicionado de Argentina Green Building, que el mercado nos preguntaba todos los días qué hacer cuando algún día volvamos a la nueva normalidad, como ahora se suele llamar, a la vida después del corona. Y entonces, sobre todo para los lugares de trabajo, uno de los temas que más se conversa y se discute es qué pasa en los ambientes cerrados con el aire que respiramos, qué pasa cuando entra gente, cuando sale gente, los que están 9 horas, los que van a estar 9 horas trabajando o no, independientemente. Y estamos preparando otra charla para la discusión de cómo va a ser ese ámbito, y eso vamos a convocar seguramente a arquitectos que están en el interior design. Pero en este momento la idea fue hablar de qué pasa con el aire y cómo tratamos de que sea lo más sano posible. Entonces armamos un panel donde hay 3 amigos del aire acondicionado: Santiago Rodríguez Bauzá de Train, Fernando Cani de Trox y Pablo Sarfield de BGH. Y entre ellos armaron una presentación que van a ir contándonos qué hacemos con el aire. Pero pensamos que antes que los expertos nos cuenten sus recomendaciones técnicas, queríamos darle un marco conceptual al tema, y para no ser menos que todos los medios de difusión de Argentina, pensamos en invitar a un infectólogo. Yo por suerte lo conozco hace muchos años a Roberto de Bac, sé de su capacidad y sé de su didáctica, así que lo llamamos y enseguida se sumó a esto. Está con una agenda muy comprometida y seguramente después de su presentación nos va a dejar, pero seguramente si hay preguntas para él, se la vamos a pasar por mail apenas termine la charla. Así que Roberto de Bac, que es médico hace muchísimos años del Hospital Garrahan, es vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y board member del World Society Pediatric Infectious Disease, a la flauta. Nos va a hacer una presentación, un marco general para que después nosotros empecemos a hablar de qué hacemos con el aire. Así que, Roberto, te agradezco nuevamente tu tiempo, que sé que no te sobra, pero gracias por estar con nosotros y contarnos un poquito de todo esto. Adelante. ¿Estás ahí, Roberto? Guillermo. Sí, hola, bueno, sí. El anfitrión tenía que desactivar el micrófono. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Es una invitación un poco, pareciera hace unos años, que podía ser una presentación algo rara a personas que están en diferentes industrias o que estén relacionadas inclusive con empresas. Pero bueno, este coronavirus nos ha permitido poder también interaccionar con los diferentes actores de las diferentes sociedades. Yo en estos próximos 25 minutos quiero contarle algunos datos que están relacionados con el coronavirus. La verdad que en un momento le pregunté a Carlos si querían que introdujéramos el tema específicamente acerca
de cómo se comporta el virus en el medio ambiente. Y la verdad que eso hay un fuerte desconocimiento porque, como vamos a ver con algún relato que les puedo hacer, son modelos netamente experimentales que no tienen sustento en la práctica diaria. Yo, cuando empecé a ver quiénes estaban, yo, si me permitís, Carlos, voy a compartir la pantalla solo con tres slides. Viste que los infectólogos cambiamos a último momento, pero si me permiten compartir la pantalla un minuto. ¿Están viendo la pantalla? Ok, Sí. bueno, este es el famoso coronavirus que todos ustedes conocen. Es un virus que realmente es nuevo para los infectólogos. En más o menos, no, casi 40 años de infectólogo, 4 décadas de infectólogo, la verdad nos tocó vivir una pandemia que fue la pandemia del H1N1, pero realmente los que estamos en la pediatría conocemos al coronavirus desde hace muchos años, porque hoy podríamos decir que hay 4 familias de coronavirus, que esto es importante conocerlo porque de esta manera podemos interpretar un poco mejor al COVID-19. Primero, los coronavirus de circulación común. El coronavirus está entre nosotros hace décadas, décadas y décadas. Es decir, es el que produce el resfrío común, es el que produce el resfrío común en los niños pequeños, algunas veces estas laringitis, estos dolores de garganta, que comienzan en las épocas otoñales. Primero empiezan los resfríos comunes en los chicos y en los adultos, después empieza la bronquiolitis y después empieza la gripe. Esa es la historia de los coronavirus. Después, en el 2002, empezamos a conocer al SARS. En Argentina mucho no se conoció de esto porque estaba en Asia y, bueno, y no tomó intensidad en el resto del mundo. Quedó en Asia, posiblemente hubo un cambio ahí sí genético, y este cambio genético pudo una debilitación, más las medidas de contención que tomó China, pudo detenerlo. Y esto es absolutamente importante porque nosotros en esa época, en el 2002, veníamos siguiendo toda la información científica exactamente igual que acá, pero en un momento determinado se paró esa transmisión y no se generó más conocimiento médico. Después el otro está el MERS, que es el de los países árabes, donde también apareció, produjo un brote epidémico y no se diseminó. Ahora, ¿por qué están todos estos animales aquí? Porque todos estos animales son el reservorio natural de estos virus, donde circula entre ellos. Ven, como siempre, y siempre se nombra, estos murciélagos que están en los diferentes grupos de coronavirus. Ahora, el murciélago, que está habitualmente en sus hábitats naturales, en las cavernas, es estudiado frecuentemente los coronavirus que van circulando y cómo se van modificando. Ahora, posiblemente una persona puede entrar a una caverna y se puede contagiar. Bueno, es posible, pero lo que sí necesitan estos es de otro animal, porque la transmisión entre los murciélagos y otros animales, en el caso de COVID fue entre el murciélago posiblemente y otro mamífero que es el pangolín, en el cual ahí se modifica un poquito el virus, y lo que dicen los americanos, lo que dicen los europeos, todo el mundo lo dice así, la traducción en inglés: el virus se saca a la lotería, y al sacarse el número de la lotería produce un cambio genético que no solo transmite al humano, es decir, muchas veces estos coronavirus son transmitidos al humano, pero quedan en el humano, hacen una infección, nadie sabe, no se disemina. Ahora, el virus que se saca a la lotería, que es aquel que modifica en algo la transmisibilidad, cuando se transmite de hombre, de humano a humano, ahí se producen estos brotes epidémicos. O sea que realmente es un nuevo virus, el coronavirus, el SARS. Posiblemente haya tenido esta cadena. ¿Por qué dice posiblemente? La información va cambiando semana a semana, día a día, pero sí lo que se sabe es que los aislamientos que hubo hace varios años
en población de murciélagos, en el COVID-19. Esto es real, tiene solamente una diferencia genética al COVID-19 del 10%, pero lo que se ha encontrado en el pangalí tiene menos del 10%. O sea que posiblemente esa haya sido la ruta. Después hay muchas teorías de que este coronavirus estaba en un laboratorio ya y que produjo un escape y alguien se infectó. Esto posiblemente no sea así. Bueno, posiblemente no sea así por los datos que hay y que se van renovando, pero también hay datos nuevos que demuestran que no solo circuló a partir del 30 de diciembre, sino que circuló en los meses de noviembre y en otras partes del mundo. Ustedes esto lo conocen y después de estos dos slides les voy a dejar de compartir la pantalla, pero mire, esto hace unos días, 6 millones de personas, todo lo que ustedes saben, no hace falta decir, solo para mostrar el mapa donde al inicio la gran densidad de enfermedad estaba en Asia, luego pasó a Europa, Estados Unidos y ahora aquí. Esta circulación, este redondel de circulación, es el redondel ese circuito que hacen los virus respiratorios de influenza y algunos virus aviares. ¿Esto por qué se produce? Bueno, la globalización, el tráfico aéreo, los animales, bueno, en algunos casos de transmisión aviar, los animales que migran, bueno, pero todo empieza siempre en Asia. Empieza en Asia, pasa por los países árabes, toma intensidad en los países europeos, a la semana se empieza a transmitir en los países, en Estados Unidos y Canadá, y luego baja hacia Latinoamérica. ¿Cómo baja hacia Latinoamérica? Es así, es decir, baja. Primero comienza en México, luego pasa a Colombia, Perú, Brasil, Chile, Argentina. Todo lo que pasa, por ejemplo, en San Pablo, en virus de influenza, que no es comparable en algunas cosas, pero en otras sí, todo lo que pasa en San Pablo a las 2, 3 semanas ocurre en la Argentina. Esto, por supuesto, con tráfico aéreo, con tránsito de personas, con no bloqueo de fronteras, no con distanciamiento social sanitario, ni con bloqueo de cuarentena sanitaria. Pero esto es lo que pasa. Y luego pasa a África, ahí produce algunos estragos, y ahí se debilita y empieza esa combinación de otro nuevo virus de influenza y comienza año a año esta circulación. Ahora, esta circulación hoy, que siempre se conocía era así, hoy se conoce más porque hay muchos datos hoy de lo que se llama el componente genético. El componente genético es saber cómo es el virus genéticamente, y lo que se sabe es que el virus de Asia es el mismo que produjo la infección en Washington. Pero la modificación del virus de Asia que ocurrió en Italia y en España, pero fundamentalmente en Italia y en Alemania, modificó en algo. No perdió ni intensidad ni efectividad, pero modificó en algo y es el que produjo el brote en Nueva York, el gran brote en Nueva York. ¿Y por qué les explico esto? Explico esto porque, bueno, es un dato de color. Trump, cuando vio que los primeros casos de Washington estaban producidos con el mismo virus de Asia, produjo el corte de las fronteras aéreas con Asia, pero permitió el europeo. Y el europeo, las cepas alemanas, son la modificación del COVID con el linaje alemán, produjo el brote epidémico en Nueva York. O sea, el conocimiento es tan importante poder aplicarlo, el conocimiento genético en esto, para poder inclusive tomar decisiones políticas. En Latinoamérica hay hoy por hoy 4 países que se llevan las palmas de esto, que es México, Brasil, Chile y Ecuador. Lo que sí hoy ya conocemos en la historia del coronavirus, y a diferencia del resto de
del resto de los países, de los continentes, es que Latinoamérica posiblemente se vea afectado en intensidad y en gravedad producto de las cuestiones que están relacionadas con la pobreza y con el hacinamiento social, hacinamiento ambiental, social, falta de condiciones sanitarias, porque esto es lo que pasó en Guayaquil, esto es lo que pasó en algunos lugares específicos en Brasil, que se está demostrando, lo mismo pasa en la Argentina, en el cual se está demostrando que toma intensidades en los lugares donde no se pueden cumplir con los aislamientos sociales sanitarios. Esto sí, a ver si vuelvo, perdón, a la presentación, pero esto sí, quisiera mostrárselos, perdón, pero ¿qué es esto? Que tiene que ver, creo, con el aire, pues podrían después relacionarlo. Es decir, hay un RO que es lo que se llama tasa de transmisibilidad. Esta tasa de transmisibilidad en virus de gripe, una persona contagia a 1.3 personas. Perdón, una persona contagia a 1.3 personas. En Zika, que es una enfermedad viral transmitida por un mosquito, una persona transmite a 3 a 6.6. Y el sarampión, que es la más aérea de todas, junto con la varicela, transmite a 12-18. Pero el COVID tiene, y ustedes lo habrán escuchado en los medios y en las informaciones que hay de los ministerios, del Ministerio de Salud, que tiene una tasa del 2 al 2,5 global en el mundo. En Argentina estaba más baja, después pasó a 1.4. Debe estar relacionada, debe estar alrededor de 2 en este momento en alguna parte de la provincia de Buenos Aires. Pero para mostrarle esto es que, mire, una persona que tiene influenza, que tiene gripe, a las 10 semanas pudo haber contagiado 56 personas. Esto, por supuesto, estamos hablando de sin distanciamiento social, sin cuarentena, sin tapabocas, sin toser en el brazo, etc. Pero cuando nosotros vamos a cuál es la infectividad que tiene este virus, la infectividad de este virus es por cada persona que tiene COVID, sin todas estas medidas, contagia a 2.046 personas en 10 semanas. Esto es lo explosivo de esta enfermedad, que realmente lo que hace es tener una altísima transmisibilidad aérea. Ahora, esta transmisibilidad aérea está vista que se produce porque en el ambiente, y eso, bueno, después técnicamente lo pueden ustedes discutir más, pero puede técnicamente permanecer en aerosol suspendido, como ocurre con sarampión, como ocurre con varicela, que se producen nubes de aerolización del virus. Bueno, hay un modelo matemático experimental que con condiciones específicas de ambiente, tanto sea de humedad como de modificación de atmósferas en ese lugar en un tiempo determinado, permanece en el aire, sí, permanece en el aire 2 o 3 horas. Ahora, esto ¿es parte de la transmisibilidad? Posiblemente no, esto es un modelo, son modelos experimentales, pero lo que hoy sí se conoce es que la transmisibilidad es una transmisibilidad aérea de cercanía, una transmisibilidad a 80 centímetros, una transmisibilidad que requiere de una cantidad de virus y de una cantidad de tiempo de exposición. Esto, vuelvo a decir, estas informaciones científicas se van modificando semana a semana. Lo que sí se sabe es que una persona se infecta con menor tiempo de exposición mientras más elimine virus la persona que está infectada. ¿Y por qué digo la persona que está infectada? Porque sí, en el mundo se conoce, y en Argentina también ocurre esto, que alrededor del 80% de las personas se contagian de contactos hogareños o contactos sociales, llámese trabajo, novia, etc. O sea, que esta parte de la transmisibilidad es una transmisibilidad de cercanía, una transmisibilidad de menos de 80 centímetros, y no una transmisibilidad como pasa en el sarampión, que es una transmisibilidad de suspensión aérea. ¿Qué es lo que pasa hoy por hoy en la Argentina?
con este virus. Bueno, este virus está afectando 3 a 4 grupos poblacionales, que son los grupos de mayor transmisibilidad y de mayor probabilidad de complicaciones, que son los lugares de asentamientos o lugares, villas de emergencia o barrios carenciados, donde las condiciones sociales y ambientales hacen que el contacto, vuelvo a decir, de transmisibilidad sea un alto vector de transmisión. El otro grupo son los trabajadores de salud. Los trabajadores de salud, sí, ¿por qué? Bueno, al principio los trabajadores de salud en la Argentina se contagiaban, pero no se contagiaban de los pacientes. Se contagiaban de conductas que tenían, conductas familiares o conductas sociales. Es decir, los primeros, bueno, podemos decir, hasta hace pocas semanas, hasta hace muy pocas semanas, eran algunos, eran condiciones de error que podían tomar a muchos de ellos. Es el caso que conocemos de diferentes situaciones donde personas, médicos, que tenían su contacto, su esposo, que venía de afuera y que ya no se sentía bien, hicieron la guardia, y la guardia la hizo en la misma habitación que su amigo o amiga en el hospital, y a los 7 días, el marido, la médica, la compañera de guardia, o sea, son trabajadores de salud, pero que tuvieron una condición familiar, laboral, pero laboral no, una condición social de contagio. Entonces, hoy ya la probabilidad del contacto, bueno, tanto es social como de los trabajadores de salud que tienen la posibilidad de enfrentarse ¿a qué? A enfrentarse a la aerolización del virus. Una cosa es estar en contacto con una persona durante 15 minutos a menos de 80 centímetros, y dependiendo de quién está infectado, cuánto tiempo, cuánta probabilidad tiene de infección de la otra persona, sino que también está relacionada a los trabajadores de salud con la aerolización, es decir, el procedimiento que hacen los trabajadores de salud, los médicos, los enfermeros, los kinesiólogos, en la vía respiratoria, cuando los pacientes están respirados o cuando se les sacan sus hisopados o sus aspirados nasofaringios, donde ese proceso produce una explosión de aerosoles, y esa explosión de aerosoles va asociada también al virus. Por eso es que las protecciones que utilizan los trabajadores de salud, al colocarla, es importante, pero mucho más importante es cómo se sacan esas protecciones. Tienen un tiempo y una manera de sacarse, porque la persona, recién en New England Journal of Medicine, publica hace poco tiempo, publica la aerolización fluorescente de los pacientes que tienen COVID. O sea, la aerolización de ese mundo del paciente contagiado no se produce en el ambiente común, en el ambiente de trabajo, sino que se produce específicamente en el ambiente sanitario. En la Argentina, vuelvo a decir, los lugares carenciados, los grupos específicos de personas que están son trabajadores de salud, y el otro grupo son los geriátricos. Ahora, ¿por qué tenemos una curva que se ha aplanado mucho durante las 5 primeras semanas? Porque realmente la cuarentena social sanitaria produjo un alto impacto, pero produjo un alto impacto no solo por las recomendaciones de nuestros amigos, mis amigos infectólogos que están asesorando al Ministerio de Salud y la gente del Ministerio de Salud, que son muy serios, sino porque la gente, hubo algunas ecuaciones que dieron a unas variables, que es que la gente tomó conciencia de esto desde el Estado, pero también tomó conciencia a través de los medios de comunicación y a través de la comunicación, de las nuevas vías de comunicación virtuales, que produjo, sin ninguna duda, un respeto al virus y un miedo, que eso produjo la restricción, el alto acatamiento de la restricción. Ahora, después de las 5 semanas, cuando el acatamiento de las restricciones empezó a flexibilizarse, a lo mejor no por las indicaciones, no por las recomendaciones, sino porque se fue saliendo y había
cuarentena diurna y una cuarentena nocturna. La cuarentena diurna era la del supermercado, la de ir a hacer algunas compras y aprovechar ese momento, etc. Y la nocturna, que empieza al atardecer, donde todo se calma, donde están todos en sus casas. Esa diferenciación, es decir, produjo lo que pasó tanto en esos diferentes lugares, que se empezó a las personas a contagiar y se produjo este ascenso que estamos en el iniciando. Bueno, no sabemos si estamos iniciando el pico o si en algún momento el pico ya va a disminuir la velocidad. Muchos pensamos que este pico va a seguir y que puede tomar inclusive mayor intensidad a mediados, dentro de 2 semanas, 3 semanas, o a fines de junio. Esto se va retrasando por cuestiones también hasta climáticas. Yo soy de los que pienso que realmente esto va a pasar, y que por suerte estamos preparados para eso, por todas las condiciones del aplanamiento que tuvo las primeras 5 semanas y el tiempo para reforzar el sistema sanitario. O sea que realmente nosotros, o realmente pienso que esto, un buen manejo, y que ahora es el momento, sin ninguna duda, de la reactivación. ¿Por qué la reactivación si estamos en aumento? Porque hay algo que no se dice, y que, bueno, me animo a decirlo, que en el mundo existe lo que se llama, en las teorías, lo que se llama el contagio controlado. El contagio controlado es habilitar actividades donde los que están cumpliendo con el distanciamiento social, con el lavado de manos, con el tapaboca, etc., son personas jóvenes sanas. Esas personas jóvenes sanas, cuando toman el error de bajarse el tapaboca para hablar, de no usarlo, de tomar una cerveza en la esquina, o de ir a ver a la novia o lo que fuera, o sea, cuando se empieza a producir algún error, ese error no se produce masivamente, se produce de a poco. Y ese a producir de a poco, lo que produce también es un contagio de a poco. Es como que se van habilitando actividades donde generan un contagio controlado, y ese contagio controlado le da tiempo al sistema sanitario, por un lado, que los jóvenes se contagien, para que en algún momento esos jóvenes que se contagian no solo sean los protegidos y los que producen la reactivación social, económica, etcétera, por el trabajo, sino los que son que mientras más de esos jóvenes están contagiados y no se complican, más es la probabilidad de generar una inmunidad de rebaño donde pare la circulación del virus. Hoy hay algunos datos que demuestran, y con esto termino, que hay datos que demuestran que en España e Italia se contagió el 10% de la población, y que ese 10% de la población generó este debilitamiento. El virus no tiene, o sea, no tiene personas para contagiar. Sí, tiene el 90% para contagiar, pero no puede hacerlo. Por una cuestión de modelo matemático, no puede extenderse cuando ya encuentra que este virus encuentra a otras personas que fueron contagiadas, y más que esas personas contagiadas son las de los núcleos familiares o de los núcleos de trabajo. O sea, yo creo que la habilitación de actividades paulatinas, a lo mejor yo lo hubiera hecho un poco antes, algunas semanas antes, pero ahora está bien así, independientemente de que en algunos sectores, que son los que tienen que estar más mirados y más cuidados, los barrios carenciados, los geriátricos, los trabajadores de salud y de seguridad, ellos sí deben estar controlados, y el otro grupo que debe seguir estando en cuarentena, que son los mayores de 70 años, los que tienen enfermedades cardíacas, pulmonares, diabetes, todo lo que ustedes saben. Entonces, si protegemos a eso, atendemos a las poblaciones más vulnerables, le damos los insumos a los trabajadores de salud, generamos incentivos motivacionales en los trabajadores de salud, no solo no dinero, sino motivacionales, que generen en su ámbito de trabajo la motivación de los que son realmente los que están atendiendo a los pacientes, y controlamos los geriátricos a través de testeos, sacar a los abuelos, cuando hay alguna infección, sacarlos controladamente al lugar para poder atenderlos adecuadamente. La ciencia hace el resto. La ciencia ve
qué antibiótico o qué antiviral demuestra que sea efectivo, cuánto nosotros más vamos a ver o cuánto más plasma vamos a sacar de las personas para poder de esa manera a lo mejor solucionar algunos problemas. Así que si quieren que hagamos algunas preguntas, para yo no tomar mucho tiempo de su reunión, que creo que eran estos 20 minutos para esto. Gracias, Roberto. No sé si, Guillermo, si tenés vos alguna pregunta por chat que te han enviado. Guillermo. Sí, me estoy fijando. Si no, lo que podemos hacer, Roberto, es las vamos a leer al final de la jornada y después te las vamos a pasar por mail para que vos las respondas. Dale, sin ningún problema. Bueno, gracias por la posibilidad y espero que tengan una buena reunión. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Creo que tuvimos un marco conceptual que nos permita nosotros seguir con la actividad más específica. Si ponés a Filmina, Guillermo, que quería decir una cosita. En Argentina Green Building, los que conocen un poco lo que hacemos nosotros, estamos desde el 2007 pensando en hacer edificios saludables. Conceptualmente, lo que hoy más que nunca son edificios saludables. Pero el eje muchas veces era dejar de lado el concepto de salud y fijarse mucho en la eficiencia. Eso es lo que nos desvelaba, cómo bajar el consumo eléctrico, cómo bajar el consumo de agua. Y aunque el aire interior era un capítulo importante en la sustentabilidad, de alguna manera, cuando a alguien le contábamos que hacíamos edificios verdes, nos decían, que consuman poca energía. Y conceptualmente era eso, pero nunca habíamos dejado de hablar de lo que hablamos siempre de calidad de aire. Calidad de aire es uno de las 5 patas, para decirlo de alguna manera, de la certificación LEED, del concepto de edificio saludable, de edificio sustentable. Hoy, la realidad de cómo ve esta Filmina, nos olvidamos de la eficiencia. Si hay que gastar el doble para que el edificio sea sano, bienvenido sea. Si hay que gastar más plata en la ropa de la gente, nadie mira esos conceptos. Entonces, hoy un poco se ha corrido, y es real y es necesario, se ha corrido el eje de la discusión de pasar de la eficiencia energética a pasar al edificio saludable. Queremos volver a casa tan sanos como teóricamente salimos. Y entonces, cuando se habla del home office o no home office, seguramente cuando a la gente le preguntan, ¿usted quiere seguir con home office o no? Mucha de la respuesta está imbuida de miedo. Porque la gente dice, si me quedo en mi casa, es más que probable que no me pase nada. Ahora, si voy a la oficina, ¿qué pasa en la oficina? Y seguramente eso influye mucho en cuando la gente vuelca su opinión de volver o no a trabajar. Y la realidad, por lo menos desde mi punto de vista, es que, como en todas las cosas, las soluciones en el nuevo mundo que nos toca van a ser grises. Ni todo el mundo va a hacer home office, ni todo el mundo va a volver a trabajar igual que trabajaba antes del 20 de marzo. Va a haber un mix. Estoy hablando de los que no trabajan en producción o en fábrica, que no hay discusión, que trabajan en su lugar de trabajo. De los que trabajamos en trabajos de oficina, en trabajos que pueden ser de home office, seguramente vamos a encontrar fórmulas mixtas, pero en algún momento vamos a volver al trabajo. Y en estos días también, desde nuestro trabajo, yo siempre hago el mal chiste que hace 45 años vivo del aire, la gente que opera edificios comerciales, que opera edificios importantes, nos pregunta, ¿qué hacemos? Porque los inquilinos, los dueños de los edificios, los inquilinos, los usuarios le preguntan, ¿y mañana cuando el gobierno levante la cuarentena y teóricamente uno puede ir a trabajar, después vemos si va en colectivo, en el coche, en remis, en bicicleta, en lo que fuese, pero puede ocupar la oficina? ¿Qué vamos a hacer con la oficina? ¿Va a estar igual? La gente no va a querer entrar si está igual. ¿Vamos a hacer algo? ¿Se puede hacer algo con un edificio existente? Seguramente con un edificio nuevo tendremos otra mecánica, pero lo importante es mañana, dentro de 15, 20 días, un mes, el 29 de junio, por ahí con un poco de suerte. Entonces, lo que queríamos charlar acá, y por eso desde Argentina Green Building los convocamos a Pablo, a Santiago y a Cani, y a Fernando, perdón, es que debatamos
¿Qué vamos a hacer con los edificios para que funcionen de manera saludable y la gente cuando vaya se encuentre contenida y no tenga miedo de volver, como decía recién Roberto, de que por el contagio social, porque fui a la esquina y conocí a uno y pi. No, la gente va a trabajar, trabaja tranquila y vuelve a su casa de la misma manera, porque lo espera la familia, los hijos, los abuelos, los padres, lo que fuese. Lo que queremos charlar es eso, ¿qué pasa con el aire? Porque también en algunos lugares aparecemos que somos los malos de la película. ¿Qué pasa con el aire para que el aire siga siendo sano? Así que los dejo a ustedes tres, que son los que estudiaron el tema y saben mucho más que yo, y que me nos cuenten qué opinan. Adelante. Siguiente. Hola, buenos días a todos. Entre los tres, entre el equipo de trabajo vimos distintas documentaciones de distintas organizaciones y acá estamos tomando unas declaraciones de ASHRAE respecto a la transmisión de posible del COVID en el aire. Y acá, como decía el doctor De Back anteriormente, dice que es altamente probable que haya una posible exposición aérea del virus y que tiene que ser controlada por los sistemas de aire acondicionado. Para eso hay que incluir cambios en el funcionamiento del edificio, incluyendo todos los que son las instalaciones de climatización, para reducir justamente la exposición de las personas que van a estar trabajando en esos ambientes mediante la posible transmisión vía aérea. Una segunda declaración que hace ASHRAE es respecto también al funcionamiento de estas instalaciones de climatización para reducir justamente este contenido de dosis de patógenos que puede llegar a haber en el ambiente, trabajando sobre la ventilación, el filtrado del aire en los sistemas de climatización. De ninguna manera se promueve el detener los sistemas de aire acondicionado, porque esto también puede generar un estrés térmico en las personas y eso también reduce la capacidad de protegerse de los virus, porque baja la inmunidad de las personas. Con lo que se recomienda mantener siempre en funcionamiento las instalaciones de aire acondicionado. Siguiente. Acá esto es un poquito un esquema que muestra un documento donde habla de justamente estas gotículas o aerosoles que mencionó anteriormente el doctor, y aproximadamente en qué tipo de gotículas nos vamos a estar concentrando en lo que es el equipamiento de aire acondicionado. Tiene que ver con aquellas gotículas que pueden ser emitidas por personas a través de estornudos o tos, que en el momento de ser emitidas por la persona se evaporan en parte y pueden ser tomadas por la corriente de aire y, digamos, difundidas en el ambiente. Por otro lado, hay un estudio hecho en como decía, un modelo matemático, donde en un ambiente con un aire totalmente quieto se mide cuánto tiempo tardan esas partículas en base al diámetro que tienen en caer por gravedad, y vemos que las más grandes de 100 micrones tardan entre 5 a 6 segundos, las de 10 micrones a menos ya empezamos a hablar de 8 minutos y a partir de 3 micrones más de 1 hora de duración en el aire. Siempre hablando de un lugar donde está totalmente cerrado y el aire totalmente quieto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, uno puede
estimar que es probable que exista un posible contagio en forma aérea de estas enfermedades. Siguiente, por favor. Para eso, lo que nosotros vamos a encarar es cómo controlar la calidad de aire del interior del edificio. Este es un concepto que viene desde hace muchos años, no es nuevo en los edificios cerrados principalmente. Esto arranca en el año 70 a partir de estudios que hace ASHRAE y EPA, donde verifican que la concentración de contaminantes dentro de un edificio es hasta 100 veces superior a lo que es el aire exterior, y definen que esto puede generar una difusión de enfermedades dentro del edificio. Para eso definen que existen 4 estrategias que hay que aplicar, porque una sola no alcanza. Dentro de esas 4 estrategias tenemos la estrategia de ventilar, que lo que ayuda es a renovar el aire en el ambiente, diluir la concentración de estas partículas patógenos del aire. También es muy importante en la manera en cómo se ventila, para tratar de justamente llevar el aire fresco y el aire de renovación a la zona de respiración de las personas y enviar esas partículas cargadas con contenido patogénico hacia el retorno de los equipos de aire acondicionado para que sean tratados de alguna manera, ya sea extraídos del edificio por sistema de extracción o mediante el proceso de la segunda estrategia, que es limpiar, que se trata de buscar eliminar partículas que estén volando en esa corriente de aire, reteniéndolas en algún elemento filtrante que vamos a ver más adelante en esta charla. La tercera estrategia que se plantea es la de eliminar las fuentes de contagio, ya sea a través de justamente sacar esos elementos del edificio con las extracciones o mediante dispositivos de filtrado o elementos como lámparas ultravioleta o algunos otros elementos que vamos a ver más adelante. Y por último, tenemos que ir haciendo un monitoreo constante de la instalación de nuestro edificio para justamente ir tomando las acciones correctivas necesarias para poder digamos, anticiparnos a este tipo de posibles problemas. Siguiente, por favor. Fernando. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Guillermo y Carlos. Bueno, Santiago y Pablo. Buenos días a toda la audiencia y saludos a todos los amigos que están ahí. Mi nombre es Fernando Cani, yo soy ingeniero. Estudié también un MBA. Tengo más de 20 años en este negocio de la ventilación, filtración y aire acondicionado. Los últimos 10 en la Fundación Trox. Empecé como gerente comercial hace 10 años cuando Trox comenzó con una fábrica aquí en Buenos Aires y bueno, después de un paso por Brasil, dirigiendo la comercialización en el continente, volví como gerente general de acá, como referente de Trox en Argentina desde el 2016. Bueno, la estrategia de ventilación que Pablo mencionaba, la primera estrategia que Pablo mencionó, luego vamos a ver una comparativa que preparamos de recomendaciones de distintas asociaciones, en donde todas ellas hablan de mejorar la ventilación y mejorar con aire exterior, pero nos pareció también interesante mostrar los sistemas de desplazamiento que, bueno, son conocidos para muchos de nosotros. Yo soy, desde que aprendí esta tecnología,
¿sí? Que es simplemente una forma de cómo llenar de aire el ambiente distinta a lo más conocido, ¿sí? No es algo que es nuevo, es algo muy antiguo. Yo me enamoré de este sistema y soy un gran defensor del sistema. Consiste en generar una laguna de aire enfriado entre las personas, ¿sí? Y su principal ventaja justamente es la calidad de aire, pero no es la única, y por eso siempre fui un defensor, aún antes de la pandemia, es decir, tiene muchas ventajas, tiene mayor tiempo de free cooling. Free cooling es enfriar un ambiente, un edificio, sin consumir energía eléctrica en compresores, es decir, cuando la entalpía externa es mejor a la interna, simplemente ponemos aire exterior. Y como es una tecnología que necesita 18-19 grados de temperatura de inyección, tenemos mucho más tiempo en el año, en una ciudad, por ejemplo, como Buenos Aires, en las 8.400 horas que tiene un año, tenemos mucho más tiempo de temperaturas menores a 19 grados que temperaturas menores a 14, que es la instalación tradicional. Entonces, desde el punto de vista de sustentabilidad y ahorro energético también es muy interesante el sistema. Cuando tenemos altura permite también bajar el costo inicial, lo cual es sumamente atractivo, por supuesto. Y el nivel de confort. El nivel de confort es también excelente. ¿No me escuchan bien, Guillermo? Se escucha bien, Fernando. Por ahí acércate un poco más al micrófono, debe ser eso, que hay como un poco de interferencia. Ok, lo tengo acá, casi adentro de la boca. Disculpen si no. A ver, bueno, entonces el nivel de confort aumenta mucho. Bueno, la foto de la izquierda es justamente lo que proponen todas estas organizaciones. En instalaciones tradicionales diluimos la dosis que decía Debug, que es la dosis que necesitamos para contagiarnos. Es decir, nosotros hablamos de polución. Hoy la polución podría ser el virus, ¿sí? Entonces, en sistemas turbulentos, aumentar el caudal de aire, aumentar el aire exterior, significaría disminuir la dosis y mejorarlo. Bueno, con los sistemas de desplazamiento, como generamos una laguna de aire más frío que el normal, la polución se desplaza fuera de la zona de ocupación, ¿sí? Y entonces el aire que respiramos es 100% aire nuevo, que lo trajo el equipo del exterior o que lo pasamos por un filtro, sea el filtro que sea, ¿no? Entonces, es realmente una instalación muy atractiva, pensando en calidad de aire y pensando en la nueva normalidad para instalaciones futuras. Es decir, esa laguna, uno después va a respirar el aire que sube por su propio cuerpo, porque los cuerpos a 37 grados, en un ambiente que va a estar entre 21 y 24, y después más arriba más temperatura, generamos una pluma convectiva y respiramos nuestro propio aire que sube por nuestro propio cuerpo. Es decir, el ejemplo aquí es, yo estoy frente a una persona cenando un bife con un pescado y no huelo el olor a pescado, o él no huele el olor a bife, ¿no? Entonces, es un sistema sumamente atractivo. Aquí en Argentina hay varios, ¿sí? Hay muchos como referencias, puede ser el Auditorio de la Ballena, bueno, el propio Teatro Colón, el Centro Cultural Kirchner, el Shopping Aldre de Mar del Plata, y como edificio fundamental, que fue Carlos Grimmer, fue un participante muy activo del proyecto, el edificio de la Gobernación de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un sistema de desplazamiento combinado con otro, ¿no? Yo no tengo dudas que ese edificio no va a tener problema ninguno para trabajar hoy. Hoy el aire que se respira en ese edificio es un aire mucho mejor que, claro, ningún sistema nos va a asegurar que estamos libres de nada, pero realmente ese aire va a ser superior a un sistema turbulento. Siguiente, Guillermo, por favor. Bueno, la segunda estrategia planteada por Pablo es la limpieza del aire, y cuando hablamos de aire, o sea, es la limpieza, ¿no? Y cuando hablamos de aire es la filtración. Este slide al muchacho también le pareció interesante porque, digamos, muestra cómo las partículas entran a nuestro cuerpo. Nosotros tenemos los pelitos de la nariz, que es un filtro natural,
que ya no deja entrar a nuestro cuerpo partículas mayores a 10 micrones, ¿sí? El virus, el SARS-CoV-2, en promedio tiene 0,1 micrón. ¿Okay? Entonces, 10 micrones ya quedan afuera porque lo filtran nuestro filtro natural. A partir de ahí, partículas menores van entrando, van quedando en la tráquea, en los conductos bronquiales, y a partir de 1 micrón, ¿sí? O menos, ya llegan a entrar a los alvéolos pulmonares, y eso significa que entran en el torrente sanguíneo y pueden ir al cerebro o a cualquier otro lado, ¿sí? Entonces, esta filmina yo la recibí de Trox Alemania. Nuestra empresa fabrica filtros en Alemania, en República Checa y en Brasil. Esto es, digamos, hay una norma nueva que relativamente nueva, que es la ISO 16890 y la 29463, que es europea, ¿sí? Y que al principio era complicada, pero una vez que con esta foto uno puede entender por qué ellos clasificaron los filtros ahora de una manera totalmente distinta en PM1, PM2.5 y PM10, es decir, filtros que con un porcentaje al lado son PM1 tal porcentaje porque filtran tal porcentaje de partículas de 1 micrón o menos, de 0,3 a 1 micrón, y 0,3 es lo que se considera partícula crítica, digamos, ¿no? Después 2.5 de 0,3 a 2,5 y de 0,3 a 10 micrones. Bueno, siguiente, Guillermo, en este slide que, digamos, lo aportó Santiago, nos pareció lo más gráfico posible para mostrar cómo los distintos tipos de filtros filtran las partículas. Entre las partículas están los virus, bacterias, microorganismos, ¿no? Entonces acá me paro un minuto para decir, ok, el filtro que tenemos en un split no es ni siquiera el peor filtro que está mostrado acá, es un filtro, digamos, para mosquitos. Es algo para mantener relativamente limpia la serpentina del equipo. Después aparecen los filtros que normalmente, los MERV 8, en las normas europeas anteriores, en la antigua EN 779, eran los G, los gruesos, ¿sí? Ahora, con la ISO lo llama, la 16890 lo llama Quartz, ¿okay? Quartz. Bueno, a partir del MERV 13, según ASRAE, 52.1 y 52.2, o de lo que sería la norma europea anterior, F7, y la nueva que sería, en cuanto a 1 micrón, filtra el 50%, bueno, como lo dice ahí abajo, captura el 46% de las partículas, que en este caso pueden ser virus de influenza, como está aquí en la foto. Entonces, aproximadamente la mitad de esas partículas que pueden traer bacterias, no nos olvidemos de que hay un montón de otros, ¿no? También. 50%. El último de los finos, el F9 o el MERV 15, ya filtra el 85%, ¿sí? O sea, 15 de cada 100 se le escapan, ¿ok? Y después aparecen los GEPA, los que ahora la nueva norma lo llama ISO un número H. El GEPA, el H13, que es el que se usa mayormente en las instalaciones de industria farmacéutica, en los quirófanos, ¿sí? O sea, no es el más fino de todos los filtros, pero es el más utilizado porque es el que ya filtra partículas de 0,3. El H13 o el ISO 35H, ya de cada 15.000 partículas tan pequeñas como los 0,3 micrones o los virus, se le escapan solamente 4. ¿Sí? Y digamos, a partir de ahí ya son filtros que después hay una serie más, ¿sí? Que terminamos de los GEPA, pasamos a los ULPA, que van mejorando, ¿sí? Hasta que de cada 15.000 o de cada 20.000 o de cada más todavía se le escapa uno, ¿no? Esto es más o menos lo que existe en el mundo. En general, las instalaciones de confort, en general, con equipos centrales, ¿sí? No quiero hablar de los equipos que no son de ductos como los splits, sino con equipos centrales, estamos hablando de un MERV 8 para la norma ASRAE, ¿sí? O sea, son filtros que filtran muy poquito, o, a ver, un M5, que es lo que Green Building
las normas LEED recomiendan como mínimo, ¿sí? Que el M5 es un MER 9 o MER 10, ¿sí? En Europa ya se está recomendando como mínimo un F7, que sería un MER 13, desde hace algunos años. Bueno, desgraciadamente en nuestro país no creo que sea la situación. Entonces, en cuanto a filtración, digamos que no estamos muy bien preparados, ¿sí? Siguiente paso para Santiago. Gracias, Fernando. Bueno, hasta acá escuchamos al doctor, la introducción de Carlos, Pablo y Fernando, y nos centramos en partículas. Y las partículas, en función del tamaño, recién Fernando daba una linda cátedra, bien resumida, de lo que es el nivel de filtrado. Pero me quedo con algo que dijo Fernando, es: nosotros estamos atrasados. ¿Qué significa eso? Bueno, el tamaño de partícula que realmente se está filtrando, yo le pregunto a ustedes, a los que me están escuchando, realmente, ¿hasta dónde filtramos? ¿Hacemos el cambio de los filtros? ¿Cuántas veces abrimos un equipo y encuentran el filtro totalmente colapsado? Está impregnado dentro de la serpentina. Entonces, la verdad es que vamos a escuchar ahora un resumen de normativas que hablan sobre esto, pero además del filtro podemos hacer algunas otras cosas. Entonces, me animo a contarles que hay tecnologías disponibles y combinación de tecnologías disponibles que aumentan ese rango. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿tenemos que preocuparnos por la partícula? Sí. El doctor habló que ese aerosol puede tener un grado de porcentual de probabilidad de contagio también. Ahora, nosotros en casa hacemos los deberes, cambiamos los filtros o usamos alguna tecnología como decía Fernando, para asegurar la calidad de aire interior. Bueno, este tipo de tecnologías que puede existir, ninguna es una panacea. Todas hablan maravillas, ¿sí? Y no hay un test único que diga esto es realmente óptimo. ¿Pero que mejoran? Claro que sí. Entonces vamos a empezar. Hay unos productos que se llaman oxidación fotocatalítica, que es el primero de los esquemitas arriba, que parece una lanza. Se pueden poner detrás de una reja y demás, dentro de los conductos. Pero, ¿cuál es la idea? Un PCO, como se le dice en la jerga, y disculpen si somos muy enfocados, esto es una oxidación. Utiliza una lámpara UV de amplio espectro y tiene una película de dióxido de titanio, que es el catalizador. ¿Qué es esto? Una malla, ¿sí? De titanio. Ahora, esta malla de titanio, que es el catalizador, es el colector que genera un peróxido de hidrógeno, o sea, un ion capaz de neutralizar esta posible bacteria que está en esta posible partícula. Este elemento, oxidación fotocatalítica, ¿existe en el mercado práctico? Sí. Ahora, no es el único, y hay otros. Por ejemplo, existe desde hace rato, ¿ya?, filtros electrostáticos. Podemos separarlos en alto voltaje o de microvoltaje. Pero si se acuerdan bien, más de uno ha visto en los mini split hace más de 15 años un filtrito chiquitito hacia el costado que decíamos, está solo, está perdido. No, este era un filtro electrostático, una malla cargada de iones que atrapa partículas. El ion cargado es capaz de ser inducido a ser atrapado por este filtro. Entonces esta tecnología evolucionó y hay filtros electrostáticos de alto voltaje o de microvoltaje, como les decía, que son capaces de retener partículas de hasta 1 micrón sin ningún tipo de problema. Y encima lavables. Por ejemplo, la segunda foto de la derecha
es como un cartucho que puede ser intercalado en el conducto de aire, en el cual tiene un prefiltro clásico, lavable, ¿sí? Como decía Fernando, atrapa mosquitos, usó la palabra mosquitos, pero después tiene el proceso electrostático de filtrado. Ahora, ¿es bueno? Sí, claro que sí. ¿Tiene uso directo para el COVID? No. Ahora, ¿por qué no? ¿Sos, Santiago, muy riguroso? No. Claro que no. Nosotros nos quedamos, y quiero volver a remarcar con lo que dijo Fernando, en un estado de filtrado general de nuestros edificios pobres. Entonces, ¿los podemos incrementar? Claro que sí. Sigamos un poquito más. Hay sistemas de filtrados por ion o por aniones. Después procesos con lámparas UV o, por ejemplo, el ozono. Entonces, estaba pensando el otro día y veía un canal gourmet, nada que ver. Y el muchacho limpiaba las superficies con un cañón de ozono. Ahora, el ozono, ¿sí?, es un oxidante potente, letal para los virus, las bacterias, los hongos. Ahora, hay un límite de exposición. Por ejemplo, y voy a ser técnico, 0.05 partes por millón en un ambiente que vos estás 8 horas de trabajo. Y no puedes superar eso, porque es dañino. Ahora, por ejemplo, estos cañones producen ozono, limpia la superficie. Ahora, ¿hay métodos para limpieza de superficie? Y vinimos escuchando hace 3 meses la limpieza de manos, la limpieza con lavandina, la limpieza con alcohol en gel, un montón de temas. Entonces digo, ¿qué podemos hacer? Tenemos ambientes específicos, ¿sí?, que no tienen la capacidad de filtrado y no tienen la capacidad de poner una lámpara UV, que ahora vamos a charlar de eso. Pero tienen la posibilidad de poner equipos específicos y portátiles, por ejemplo, el del medio, el amarillo, en donde un equipo portátil puede tomar aire, filtrarlo, producir a través de una lámpara UV de rango C ese gran aliado germicida, la descontaminación de estas bacterias, partículas, hongos y virus. Ahora, es una aplicación específica para ese ambiente cerrado. Entonces, me quedo con la última imagen de abajo, que es una combinación. Primero, podemos mejorar el filtrado. Sí, pongamos como decía Fernando, un MER 13, que es lo que se está recomendando, o inclusive un MER 14. Ahora, pongamos una lámpara germicida, UV de rango C. ¿Y por qué no un catalítico? Una oxidación catalítica, un PSO, que en esa película de titanio también inactiva el virus. Pero vayamos un poquito más allá. Siguiente, Guillermo. Todas estas tecnologías que combinadas vamos a encontrar un montón de bibliografía, desde luces que parecieran ser de aplicación, yo las llamo, directas, y si empezamos de derecha, de arriba hacia abajo, vamos a ver como una luz que se aplica en el ambiente, o un portátil de nuevo, como si fuese un robot ahí parado en la mitad, que trabaja con rango UV, B, de nuevo, ojo que son todas distintas y no quiero ser especialista en longitud de onda, pero ese UV larga limpia la superficie, como si hubiéramos pasado el alcohol, o si hubiéramos pasado la lavandina. Un momento para atrás, Guillermo. Ahora, en lámparas UV estamos escuchando un montón de cosas. Por ejemplo, este portátil que recién hablábamos tiene todo un proceso, si viera bien la curva, de hasta 1 hora, hora y media. ¿Qué significa?
que este equipo es capaz de filtrar y de inhibir las bacterias y los virus en un proceso que tiene ya de por sí. ¿Es inmediato el rayo UV? No. ¿Qué significa? Nosotros necesitamos, dentro de las lámparas que se usan, y de distinta forma, un rango de frecuencia, que es la más dañina para los virus, que anda alrededor de los 254 nanómetros, ¿sí? O sea, no la vemos claramente. Y este es germicida de alto poder, lo más activo, perdón, que se ha encontrado, pero que necesita tiempo. Entonces me quedé pensando, ¿por qué la industria farmacéutica utiliza estas lámparas hace tiempo ya? No es algo novedoso. Y si se fijan en la foto de la izquierda abajo, van a encontrar una serpentina o un ambiente húmedo, como es la salida de la serpentina de una manejadora, iluminada con lámparas UV a 60 centímetros o menos. ¿Qué significa? Bueno, esta serpentina está siendo tratada con rayos UVC, ¿sí? Es la que genera hongos mayormente, y junto con la bandeja de condensado, está siempre mojada. Pero se utiliza en el tiempo. ¿Qué significa? Esa bandeja es tratada durante el tiempo que está funcionando la unidad de tratamiento de aire. No es inmediato. Si nosotros quisiéramos matar el virus inmediatamente a través de un conducto, tendríamos que poner una potencia muy alta. ¿Por qué? Porque necesita más de 1000 a 3000 microwatts a menos de 30 centímetros por segundo. ¿Qué significa eso? Una vena de aire en un conducto está a 10 metros por segundo. O sea que está en el largo de un tubo comercial, que no pasa el metro, ¿sí? Menos de 0,1 segundo. Significa que es muy rápido. O necesitamos mucha potencia o mucho tiempo. Ahora, ¿el rayo UV o las lámparas UV son útiles? Claro que sí. ¿Son efectivas? Sí. La mayoría viene fabricada con vapores de mercurio. Entonces tiene un tratamiento posterior a su vida útil complejo, que no hay que descuidar. ¿Viene en el LED? Puse como última pregunta ahí. Sí, claro. Ya hay tecnología LED en UV, pero todavía de una potencia escasa. Entonces, me quedo con la siguiente pregunta. ¿Es útil? Sí. ¿Ayuda? Sí. Pero recordemos lo que dijo el doctor Roberto Levac. Es probabilidad y estadística esto. ¿Cuánto tiempo estamos nosotros en presencia del virus y cómo lo tratamos? Siguiente, entonces. Ahora, nos quedamos con algo que es el cuarto eje de control o monitoreo. Existen, y ahora nadie se sorprende que le pongan una pistola térmica en la cabeza, en la frente, que parece hasta agresivo, en el primer impacto, y le miden la temperatura. Bueno, el acceso o los sistemas de control en los edificios existe y existirá. Lo seguimos recomendando y cada vez es más necesario. Entonces, además de acceso de control o acceso de quien entra al edificio en documentación o en habilitación, los edificios seguramente, como decía Carlos, tendremos una próxima charla, tendrán etapas de ingreso. Pero ¿por qué no usar cámaras termográficas directamente en el ingreso? Ahora, el sistema de control, que decíamos, tenemos que ser todos nosotros que somos de la industria del aire acondicionado, la refrigeración, la ventilación y la calefacción, conscientes que es necesario y que esta aplicación cada vez es mayor. Fíjense, estamos reunidos casi 400 personas viéndonos a través de Internet, pero estamos charlando sobre esto. Entonces, volviendo al eje de la discusión, ¿cuántas veces encontramos en un sistema de control detección de CO2? ¿Eso qué implica? Cantidad de gente.
¿sí? Concentración de partículas y de contaminantes que generó la misma gente. Bueno, hoy, lo dijo Carlos al principio, no dejamos la eficiencia y la energía de lado completamente. Sí, el foco pasa a ser las personas y esta pandemia, pero el sensado de CO2 hoy se tiene que desactivar. Hoy no es el eje la concentración de CO2, pero no porque no la midamos o no sea el eje, sino que pasa por arriba la necesidad de aumento de caudal o de circulación de aire. Entonces, hoy el sistema de control y la capacidad que tiene un sistema de control de edificio inteligente va mucho más allá. Una activación de un parámetro de emergencia, como es el tratamiento del COVID, sería increíble poderlo setear desde una computadora y decir, muchachos, mayor caudal de aire, revisión mayor en frecuencia de los filtros y demás, a través de un sistema de control. Entonces, vayamos directamente ahora, y los dejo con Fernando, a la comparativa. Bueno, entonces, con los muchachos estuvimos revisando y preparando una comparativa, es decir, recomendaciones con edificios existentes, que es lo que nos mueve para esta charla. No es lo que dice Pablo o lo que dice Santiago o lo que dice Fernando. Estuvimos revisando y comparando con una serie de clasificación lo que han recomendado ASHRAE, ¿sí? REBA, que es lo mismo que ASHRAE en Europa, son sociedades de ingenieros expertos en aire acondicionado, calefacción, ventilación, refrigeración, ¿sí? Tenemos también el acceso a Brava y bueno, yo estuve completando este trabajo original. Necesito decir que lo preparó Marco Adolf de Trox Estados Unidos y México. Yo lo traduje y lo completé con la información de Argentina, de la Cámara de Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación. Siguiente, Guillermo. Bueno, todas estas asociaciones prepararon estos documentos entre marzo y mayo, ¿sí? Y no me voy a detener en esto, lo vamos a pasar al resumen, esto lo pusimos para que les quede, ¿sí? Pero miramos, ¿qué decía cada una en cuanto a aplicaciones, en cuanto si hablaban de hospitales, agentes de contaminación, en cuanto si decían que el aire, digamos que el virus es aerosolizado o no, en cuanto a caudal, incrementar, no incrementar, en cuanto a cantidad de aire exterior? Siguiente, Guillermo, por favor. En cuanto a tiempo de operación, recomendando mayor tiempo, mantenimiento, que está muy bien la de Argentina, la de CACAP, está muy completa en cuanto a mantenimiento, en cuanto, bueno, por supuesto, humedad, filtración, y por último, Guillermo, siguiente. Baños, qué hacer con los baños, ventilarlos, no ventilarlos, ventanas, importante los recuperadores de calor, que puede haber ahí un foco de contaminación si no están bien, recirculación, limpieza de conductos y en cuanto a purificación o purificadores de aire. Siguiente, paso a la posta. Ahora hemos armado un resumen en la cual estas 5 normas, y como bien dijo Fernando, en los últimos 2 o 3 meses, hemos hecho un resumen de resumen. ¿Para qué? Aunque no sea muy docente, esto es un slide donde esta cantidad de puntos indican el gran resumen en el cual nosotros 3 hemos trabajado para dejárselos a ustedes. ¿Qué es esto? No es que nos ponemos una bandera de marca o nos ponemos una bandera de fabricante, no. Creo que estamos todos preocupados y es el bien común lo que nos interesa. Y despertar un poco en ustedes este tipo de discusión. Entonces, vamos sin más a tratar de charlar esto y ahora, cuando terminemos, daremos lugar a las pequeñas preguntas que puedan haber para charlarlo. Pero vamos por parte. Fíjense, primer punto, que las 5 normas
se ponen de acuerdo es asegurar la ventilación de los locales. ¿Cómo? Con aire exterior, renovación. Y ajustar los sistemas al máximo posible. Entonces muchas veces escucho a los alumnos que te preguntan, profe, ¿qué hacemos? Y el ventilador y la manejadora de aire tiene que ser el elemento capaz de mandar aire adentro, lo mínimo, pero lo suficiente, veníamos diciendo. Ahora, ¿es lo suficiente o es la recomendación llevarlo al máximo? Ahora, también se escucha desde hace más de 30 años que tengo en el mercado el enfriamiento del edificio inicial para la llegada de los habitantes del edificio. Bueno, hagamos una transformación. Las normas se pusieron de acuerdo en mantener el sistema de aire acondicionado prendido por lo menos 2 horas antes y 2 horas después. ¿Qué hace esto? Y de los 4 ejes, la dilución de la posibilidad de contaminantes adentro. Y durante los fines de semana, Santiago, ¿qué hacemos? Dice, no lo apague. La mayoría se pone de acuerdo en eso, no lo apague. Llévelo a un caudal reducido que siga moviendo ese aire. Ahora, en todos los canales, estos 3 meses, venimos escuchando que tenés que ventilar tu casa, abrí la ventana. Yo creo que va a ser una discusión muy interesante para la próxima charla, es el aventanamiento de los edificios, los curtain wall, cómo hacer un edificio cerrado o cómo hacer la ventilación de ese edificio cerrado. Ahora, incluso, recién en la comparativa Fernando decía de baños. ¿Qué pasa con los baños? Dice, bueno, la extracción de baños manténgala prendida las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Me pareció muy interesante lo que decía la Cámara Argentina, desactive los sensores de movimiento de los switch, que no sea un sistema que está funcionando en etapas o en periodos. No. Evite abrir los baños. Muy, muy interesante la visión de 2 de estas normas en la contaminación de lo que podría llegar a ser la descarga de los inodoros. Cierre la tapa, le dice. Entonces, vayamos un poquito a lo que nos queda en los edificios grandes en Buenos Aires, de gran metraje. ¿Qué significa? Y que todas las operaciones de todas las unidades de tratamientos de aire o que tenga para el tratamiento térmico tienen que ser capaces de el trabajo de recirculación llevarlo a la menor posición posible y el trabajo de toma de aire exterior al mayor posible. Y preferentemente, dice, hay una de las normas que usa ese término, cierre el retorno. Ahora me dice, si cierro el retorno, a mí me enseñaron desde chiquito, por no denotar qué edad tengo, aumenta el balance térmico. Sí, claro que sí. Necesitar soporte en frío o en calor, y puede ser. Ahora, sigamos un poquito con esto. Hay sistemas modernos que tienen recuperación de calor. Correcto. Era la estrategia de energía, de bajar la energía. ¿Esa estrategia se cancela? No. Lo que único que pide, y que se han puesto de acuerdo a las normas, es que en recuperación de energía no haya posibilidad de cruce de contaminantes. Por ejemplo, una rueda de recuperación de energía tiene una capacidad de recuperar energía, como bien dice, pero también tiene algunas falencias que podría llegar a ser la contaminación de flujos. Entonces, ¿se recomienda recuperación de energía? Sí. ¿Cuáles? Las que realmente aseguran una no contaminación entre extracción e inyección. Después, en los fan coils, en los bajas siluetas, en los equipos murales y demás, que no tengan aire exterior y alguno va a saltar, apáguelos. Ahora, volviendo
a todas las normas. Dijimos, si tomamos más aire exterior y metemos esa carga en el edificio, ¿vamos a cambiar el set point de temperatura y humedad? En los sistemas de control no. ¿Pero se puede dar? Claro que sí. Ahora, hay una de las normas, si después la quieren leer, que habla que esa variación de set point no es importante. No es hoy el foco. Ahora, Pablo lo nombró, el doctor lo nombró, la temperatura y la humedad tienen un rango en el cual realmente es bien aprovechado o mal aprovechado. Si tenemos alta humedad o muy baja humedad, es muy probable que el contaminante, en este caso el COVID, sea realmente una preocupación. Y que esa preocupación estadísticamente baja entre 40 y 60% de humedad a una temperatura de confort razonable. Ahora, muchos preguntan, ¿limpiamos el conducto? ¿No limpiamos el conducto? Y seamos sinceros, en la Argentina se limpia poco, casi nada. No es momento. Ventilemos. El cambio de filtros, de acuerdo a un plan de mantenimiento, ¿se tiene que respetar? Sí, pero vayamos un poquito más allá. Ni lo hacemos, así que pongámoslos en práctica. Y si lo hacemos, ¿por qué no vamos a una frecuencia mayor? Entonces, me quedo con lo último. Digo, muchos hablaron de lavarnos las manos, de preocuparnos de mitigar todo esto. Ahora, vamos a tener personal en el edificio que hace mantenimiento, sea de una empresa o sea del propio edificio. ¿Lo vamos a proveer de elementos de protección personal? ¿O lo vamos a mandar con un escarbadiente a la guerra frente al COVID? No, yo creo que hay que equipar, hay que enseñar, hay que ocuparse, no preocuparse. Y ocuparse es, bueno, ¿le vamos a dar un barbijo? Sí. Decir que las lámparas UV trabajan efectivamente sobre virus, bacterias y hongos en una serpentina perfectamente. Entonces, hay tecnología y hay aplicaciones de lámparas UV para la limpieza del filtro. Ahora, nosotros expulsamos y estamos tratando de pregonar una toma de aire exterior y una renovación mayor. ¿Tenemos en cuenta que realmente esa extracción de aire que hacemos del edificio no esté cerca de la toma de aire exterior? Bueno, es un punto de ley. ¿Sí? La toma de aire exterior tiene que estar a tal distancia de... y así sigue. Entonces, queríamos compartir con ustedes que todas estas normas que han hablado y nosotros hemos tomado el trabajo de juntarlas aquí, son recomendaciones para mitigar. ¿Qué significa? Y no es mágico poner una UV, no es mágico un filtro, no es mágico subir el escalón del filtro, pero si todos enfocamos en hacer las cosas un poquito mejor, vamos a lograr mitigar esta propagación. Ahora lo dejo a Carlos para que dirija las preguntas y las cuestiones y podamos charlar. Gracias, Santiago, Fernando y Pablo. Realmente fue un panorama muy exhaustivo de las recomendaciones que tenemos que hacer para mitigar, como decías vos, porque no es posible asegurar en ninguna situación la no propagación, pero sí la mitigación puede ser realmente muy efectiva. A mí lo que me queda, y me gustaría pasar un aviso institucional de Argentina Green Building, es que la mayoría de las recomendaciones y cambios que hemos planteado en esta charla a través de nuestros colegas especialistas son las que están volcadas en las normas LEED habitualmente que usamos
desde 2007 en Argentina para certificar edificios sustentables. Empezando porque recomendamos usar filtros MER 13, porque siempre somos partidarios del free cooling, y lo habíamos pensado por ahí no tanto para renovar el aire, pero sí para bajar el consumo energético. Los conceptos de funcionamiento fuera de horario, valga la aclaración, sin chillers y por ahí más en ventilación mecánica, son conceptos que hemos desarrollado mucho en certificación LEED para lo que llamamos flash out, antes, después, en las operaciones del edificio. Los conceptos de funcionamiento fuera de horario también van acompañados de los conceptos de resiliencia térmica de un edificio, porque sabemos que si el edificio lo vamos ventilando sin aire acondicionado, pero lo vamos ventilando durante la noche, vamos a lograr que parte de la absorción térmica que tienen las estructuras de los edificios se vean compensadas por una ventilación que baje la resiliencia, con lo cual cuando prendemos la instalación de aire acondicionado en la mañana temprano, tenemos menos carga térmica instalada en el edificio. O sea, ese conjunto de normas que ustedes tan bien explicaron, si nos sentamos y leemos las normas LEED para certificar edificios, vamos a decir que están superpuestos. ¿Por qué? Además, no es una casualidad. Porque las normas LEED trabajaron desde su origen con ASRAE. Como ustedes saben, ASRAE es la Sociedad Americana de Aire Acondicionado, que es la que dicta normas de aplicación, por lo menos en todo el continente americano y con influencia en Europa, mezclada por ahí con las normas europeas. Fue la pata que usó el US Green Building Council para adoptar sus normas. El US Green Building Council, como no sabía de todo, fue a buscar, como decía un arquitecto amigo mío, me decía, lo bueno de un arquitecto es que tiene que saber, lo bueno de los especialistas, perdón, que saben mucho de pocas cosas. Y entonces nosotros tratamos de saber mucho de aire acondicionado. Y el LEED, que es una cosa mucho más global y mucho más genérica de la calidad de vida en los edificios, dijeron, bueno, si vamos a hacer un edificio saludable y sustentable, ¿qué vamos a hacer con el aire acondicionado? Traigamos las normas ASRAE. Eso fue lo que se hizo. Entonces, cuando hablamos de eficiencia de filtrado o de calidad de aire exterior, decimos ¿qué nos toca? Y los que sabemos de ASRAE decimos 62.1 o 55.1, que nos dice cómo es el confort térmico de un edificio, que es básicamente la mantención de las normas de temperatura y humedad. Yo con este pequeño cierre lo que quiero decir es que los edificios, los pocos edificios, porque son pocos, cerca de 100 edificios que hay en la Argentina certificados con normas LEED, están en condiciones hoy, prácticamente sin modificación alguna, de aplicar todas las recomendaciones que nuestros amigos acaban de explicar tan bien y tan detalladamente. Entonces, lo que tenemos que seguir seguramente es con el gran parque de edificios que no son LEED, lamentablemente. Y ahí es donde tenemos que meter mano para asegurar esas normas para que nuestros conciudadanos puedan volver a trabajar y no tengan preocupación del lugar donde están trabajando. Muchas veces también los arquitectos desarrolladores me dicen, ¿y si abrimos las ventanas? Nosotros en general no somos partidarios de la ventilación natural, pero como decimos, de la ventilación natural mecánica y controlada. El free cooling, los sistemas de regulación de aire exterior, son abrir la ventana para todos. Lo que pasa es que son abrir la ventana de forma controlada, controlando temperatura y humedad, y no dejando la ventana abierta a las 6 de la tarde para que se nos vuele todo el edificio. Así que yo quería cerrar con este concepto porque esto lo organizó Argentina Green Building, no nos olvidemos, y quería dar el marco conceptual de que estas normas, que ya tienen prácticamente 20 años, las normas LEED, son normas que se adecúan, y no creo que lo hayan pensado para el coronavirus, la verdad que no, pero se adecúan a la mejor calidad de vida en los edificios en los cuales pasábamos hasta el 20 de marzo gran parte de nuestras vidas. Así que ahora, Guillermo, habilitamos las preguntas y
y andá regulando esas preguntas para cada uno de los compañeros que están en la mesa. Y bueno, gracias Carlos, gracias Fernando, gracias a todos a Pablo, a todos los que expusieron hoy. Tenemos un montón de preguntas, voy a referenciar solo 2 o 3, hay un montón de agradecimientos, pero bueno, hay una que me parece que era para el doctor De Back, que dice que fuera del HVAC, del aire acondicionado, si se sabe por qué hay tan poca distribución de casos en Canadá. Supongo que podré responder eso cuando se las hagamos al doctor De Back. Bueno, hay otra que dice que qué opinan sobre recomendar instalar sistemas centrales de climatización de lámparas UVC, que algo se habló, que bastante se expidió en esta charla, pero no sé si quieren alguien hacer una recomendación sobre esta pregunta o sigo a la próxima. Yo creo que, como planteé, la lámpara UVC es realmente efectiva en el control. Simplemente hay que tener cuidado en los aspectos negativos, que son la degradación de polímeros, la posibilidad de contacto directo con la radiación, ya que produce problemas en la piel o en la vista. Pero la aplicabilidad es alta y realmente no por nada la industria farmacéutica lo utiliza y lo utiliza muy bien. Simplemente la relación potencia-tiempo es la que tienen que preocuparse como para que la efectividad sea alta, ¿no? Yo Gracias, a lo que dice Santiago. Santiago, quisiera agregar un comentario adicional, que este tipo de radiación es efectiva siempre que pueda ser alcanzada los materiales. Donde haya un cono de sombra, no va a actuar este tipo de elementos. Entonces es importante justamente un buen diseño de este tipo de aplicaciones de lámparas UVC para poder irradiar bien todas las zonas de control. Gracias Santiago y Pablo. Una pregunta más, un poco más técnica. Dice, ¿los mini splits o evaporadoras disponibles tienen este tipo de filtros electrostáticos? ¿Todos? Tomo yo. Los mini splits en general tienen una malla de filtro de plástico que por el pasaje del aire genera una carga electrostática en esa malla, pero no es lo suficientemente bueno como para poder realmente hacer una limpieza de aire como la necesitamos. Principalmente atrapa partículas de tierra que vuelan. En ese caso, digamos, como se mostraban en las tecnologías, se podría llegar a aplicar algún elemento portátil de filtrado. Dentro de las que mostró Santiago había alguna foto de un dispositivo donde existen filtros para recircular el aire y con la capacidad de tener hasta un filtrado EPA en la descarga. Eso podría llegar a, de alguna forma, compensar la falta del filtro en el equipo de aire mini split en lugares cerrados y que no tenga ventilación. Gracias, Pablo. Bueno, una de las últimas preguntas. ¿Cuánto se incrementan los costos? Yo entiendo que esta pregunta alude a los costos de implementar algunas de estas medidas que se charlaron hoy en los edificios de oficina o comerciales para cuando se pueda operar o se libere de alguna manera esta cuarentena. ¿A qué costo se refiere, Guillermo? Discúlpame. Bueno, no hay especificación, pero como comenté recién, se refieren a costos de por ahí implementar en algunos edificios de oficina que no tengan
estos atributos o este equipamiento, ¿cuántos incrementar en filtros UV o distintos tipos de filtraciones, o lo que explicabas vos del ingreso de aire? Dar una estimación precisa para cada instalación es imposible, y menos en este ámbito, porque evidentemente habría que hacer un relevamiento de la instalación existente. Un tema que es interesante para que todos piensen es que nadie lo dijo, pero los filtros tienen una pérdida de presión, o sea que el aire tiene que trabajar para atravesar los filtros. Y el trabajo se traduce en energía. Cuanto más eficiente sea el filtro, más trabajo tiene que hacer el aire para pasar ese filtro. Eso implica mayor potencia. Entonces, ¿qué ocurre? En una instalación existente, en general, el motor del ventilador está pensado para el filtro que hoy tiene el equipo. Si nosotros vamos y cambiamos el filtro por uno de mayor eficiencia, va a tener una malla más cerrada, el ventilador va a tener que hacer más trabajo. Lo que debemos hacer en esos casos, y es una recomendación fundamental, es verificar lo que se llama la presión disponible para ver si ese ventilador sigue sirviendo, si podemos usar el mismo ventilador y cambiar el motor, que es una solución intermedia, o deberíamos cambiar el ventilador. Entonces, la solución no es única, ni el precio, ni el costo es único, sino que cada sistema va a requerir, por suerte, la colaboración de un ingeniero que ayude a los propietarios del edificio a encontrar una solución óptima. Hay trabajo para... Carlos y Guillermo, un comentario respecto a lo que dice Carlos, es verdad. Bueno, la tecnología de filtros electrostáticos, digamos, y todas estas cosas que fueron avanzando, en general tienen baja pérdida de carga. Y yo me voy para el lado de lo que conozco, digamos, que es lo que se usa cuando realmente se quiere filtrar el aire, que son los filtros físicos que dice Carlos. Es verdad, ¿sí? Ahora, existen también los llamados boosters, ¿sí? O, bueno, equipos que han surgido en este último tiempo, en donde uno puede colocar en serie con las instalaciones existentes un equipo que tenga un filtro de cualquier clasificación, digamos, inclusive filtro HEPA, y que tiene su propio ventilador y que vence la contrapresión, inclusive, digamos, tiene sistema de control que mantiene el caudal constante. ¿Por qué? Porque hay que mantener las renovaciones. Entonces, es importante lo que dijo Carlos, porque si uno pone un filtro sin mirar lo que pasa con el ventilador, lo que está haciendo es bajar el caudal, ¿sí? Porque la reacción del ventilador es que el caudal baja ante una mayor pérdida de carga a vencer, y entonces estamos haciendo exactamente lo contrario a lo que se sugiere, que es aumentar la ventilación, ¿sí? Y Guillermo, hay otra pregunta que por ahí hacía Brian, que es, creo que la pregunta del millón, y que puede llegar a surgir un debate, porque puede ser que todos opinemos distinto, ¿no? Pero era, entonces, ¿cómo era la pregunta de Brian? La duda que tengo es, ¿conviene seguir recirculando el aire interior? ¿Puede colaborar en el contagio? ¿Sí? Entonces, Brian, mira, yo te voy a dar mi opinión y después seguramente los profesionales podrán complementarla. Yo tengo leído todos estos documentos para trabajar con la comparativa. Todos recomiendan aumentar la ventilación para justamente diluir, porque por más poco filtro que tengamos, algo pasamos por el filtro, algo filtramos. Además, aire exterior y diluir la concentración, eventual concentración que pueda haber de virus, ¿sí? Lo llamativo de los casos, y no es para alarmar, es que en general todos dicen tratar de cerrar los retornos y abrir el aire exterior, salvo que haya filtros finos o filtros HEPA, en algún caso, por ejemplo, REBA, ¿sí? Entonces, la realidad es que siempre conviene mover el aire. Ahora, en la medida de lo posible, aumentar el aire exterior, tratar de restringir retornos, transformarlos en toma de aire exterior, y la recomendación de todos, o de la gran mayoría, es aún a expensas del confort térmico. Es decir, en este momento estamos en invierno, es preferible tener un poco de frío, un poco menos de temperatura, pero ventilar con aire exterior. Ese es mi resumen, digamos.
Gracias, Fernando. Bueno, una sola última consideración, más que una pregunta, y es que son buenas las consideraciones, pero tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las instalaciones no son centrales. No sé si Carlos o alguien quiere responder a esta pregunta o esta consideración. No, por eso lo que yo decía es que cada edificio es una historia y cada edificio es una solución distinta. No hay una única receta para todo. No es un tratamiento médico esto, sino que cada paciente, para hacerlo ya que estamos tanto con la medicina estos días, cada paciente tiene distinta patología y algunos son más altos, otros más bajos, más gordos o más flacos. Entonces cada edificio tiene una particularidad. Evidentemente los edificios que tienen instalaciones centrales puede ser que sea más fácil de adoptar que un edificio que tenga solamente split. Evidentemente, cada uno será una solución distinta y algunos serán más fáciles de modificar y otros más difíciles. No hay una respuesta única. Por eso el tema es ir viendo cada uno y ver qué hacemos con los edificios existentes. Pero bueno, seguramente en los que tenemos split vamos a tener que abrir la ventana. Creo que no tenemos demasiadas soluciones técnicas, porque tampoco vamos a cambiar todo el edificio ni lo vamos a demoler para hacer uno nuevo. Pero bueno, eso es lo principal. Quería avisar, me han preguntado también por WhatsApp, esta charla, Guillermo, ¿por qué no explicás cómo queda grabada para que el que quiera escucharla después la pueda escuchar, si tiene algún interés en eso? No, perdóname un segundo, ¿sí? Porque, por ejemplo, qué sé yo, Carlos, cuando uno habla de mini split, habla del mini split que uno tiene en una casa, ¿no? En un departamento, pero hay infinidad de concesionarias de autos, de locales comerciales, de gimnasios con equipos pisotecho, digamos, que no deja de ser un mini split un poco más grande, ¿no? Entonces, en esa situación, es lo que decía Pablo, existen equipos que uno pone ahí y digamos, limpian el aire, ¿sí? Y realmente la calidad de aire mejora muchísimo, aún sin tener una ventilación central, ¿no? Entonces, yo pienso que esa es una solución, nosotros hemos estado pensándola, es una solución que puede aplicarse. Gracias. Bueno, para terminar este live webinar de Argentina Building Council, sí, recibimos varias consultas acerca de esto. Se puede ver, esto está grabado, y a todos los que sean inscrito al webinar, les vamos a mandar un email con un link donde puede verse en la página de YouTube de Argentina Building Council. Así que todos van a poder acceder y van a poder, por supuesto, redireccionar ese link, ese enlace a todos sus colegas y amigos. Así que, bueno, gracias por participar, la verdad que ha sido un placer. Espero que les haya gustado y, bueno, nos veremos más adelante. Un solo comentario, Guillermo, perdón, para cerrar, es que estamos preparando una nueva actividad por ahí, más global, más integral, pensando en arquitectos que operan edificios, arquitectos que diseñan edificios en forma exterior y arquitectos que hacen interiorismo, para que nos cuenten cómo están pensando los nuevos edificios o cómo remodelar también desde el punto de vista global los edificios para el post-COVID-19. A todos, muchas gracias, mucha salud, a cuidarse y a quedarse en casa. Que tengan todos muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, chau, chau. Gracias, buen día. Gracias, buenos días. Gracias, muy bueno todo. Muy bueno, gracias. Muchas gracias por todo.